Muy bien, ya está grabando. Nada, hoy vamos a trabajar lo que es la teoría y un pequeño ejercicio que hay por ahí para que entendamos un poquito de lo que es el movimiento circular uniforme. La otra vez dimos la introducción al movimiento circular. Ahora vamos a trabajar la parte del movimiento circular uniforme. Como les digo, hay un pequeño ejemplo que creo que me da tiempo a hacerlo y tengo que explicarle unas cuantas cositas que van a ver. Ya para la otra clase sería los ejercicios directamente del movimiento circular, ¿verdad? Entonces, voy a presentar aquí. Este es el mismo material que ustedes vieron la última vez, que tenía esto, ¿verdad? Que tenía esto, movimiento curvilíneo. Entonces, nosotros vamos a iniciar aquí ahora. Movimiento circular uniforme. Bien, entonces, el movimiento circular uniforme, nosotros lo podemos describir como un movimiento circular que tiene algunas características. Ustedes van a ver. Las características las podemos ver por aquí abajo. Está por aquí abajo. Pero yo le puedo más o menos explicar. Miren. Ya sabemos que un movimiento circular es este, donde tengo una partícula, tengo un radio, y esta partícula se va moviendo en forma circular, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vimos la otra vez. Ahora bien, para que este movimiento sea circular, tiene que dar vuelta, tiene que formar una circunferencia, eso es lo primero. Pero para que sea uniforme, tiene que cumplir que el tiempo que dura en dar una vuelta es el mismo para todas las vueltas. O sea, vamos a suponer que hay un motor que está dando giro, ¿verdad? Un motor, o mejor dicho, la goma del vehículo está dando giro. Si yo voy a una misma velocidad, supongo que los giros van a tener el mismo tiempo. Ahora, si yo aumento la velocidad o disminuyo la velocidad, ese giro de la goma va a cambiar. O sea, si yo disminuyo, el tiempo de giro va a ser mayor. Si yo aumento la velocidad, el tiempo de giro va a ser menor. Entonces, eso significa que para que el movimiento sea uniforme, el tiempo de giro de mi partícula tiene que ser el mismo para todas las vueltas. Eso es lo que quiere decir movimiento circular uniforme. Esa es la característica principal del movimiento circular uniforme. Entonces, aquí en el movimiento circular, recuerden que nosotros teníamos estas variables, ¿verdad? Teníamos velocidad lineal al inicio, velocidad angular y aceleración angular, ¿verdad? Desplazamiento angular, ¿se acuerdan del ángulo? Y fuerza centrípeta y aceleración centrípeta, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más en los ejercicios. Aquí vamos a ver un poquito, pero eso lo vamos a ver más en los ejercicios. Ahora bien, cuando yo tengo un movimiento de esta forma, un movimiento circular, yo también tengo que hablar un poquito de lo que es la frecuencia y el periodo. ¿Por qué? Porque el movimiento circular es un movimiento que se está haciendo en ciclos. O sea, ciclos significa lo siguiente. Una vuelta significa un ciclo. Significa que 10 vueltas significan 10 ciclos. O sea, ciclos son
movimientos repetitivos. Un ejemplo, si yo tuviera este lápiz y lo bajo y lo subo, yo puedo decir que eso es un ciclo, porque así mismo como yo estoy bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, yo estoy repitiendo los movimientos. Entonces, cuando hay un movimiento que se repite con relación al tiempo, eso es lo que se llaman ciclos. Entonces, una vuelta es un ciclo, porque luego va, después de esa vuelta viene otra vuelta, después otra vuelta, y así sucesivamente. Entonces, por eso es que en el movimiento circular también tenemos que hablar de frecuencia y periodo. Lo que pasa es que no lo hablé anterior, porque aquí ya cuando estamos hablando de movimiento circular uniforme, lo podemos hablar. Entonces, ¿qué es esto de la frecuencia y el periodo? Okay. Bueno, aquí hablo un poquito del periodo. Miren, aquí hablo un poquito del periodo. Aquí dice que el periodo es el tiempo que dura la partícula en dar una vuelta. Ese es el periodo. O sea, si yo tengo una partícula aquí y cuando la hago girar, vamos a suponer la piedra, el tiempo es de 0.2 segundos, eso significa periodo. Ese es el periodo. El tiempo que dura la partícula en dar una vuelta. Ahora, la frecuencia es lo contrario, porque el periodo y la frecuencia, miren la fórmula de la frecuencia, igual a 1 sobre t, y la fórmula del periodo es 1 sobre f. O sea, eso es que son inversas, son contrarias a la dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de ciclos que se da en un segundo. O sea, ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy dándole vuelta a la piedra y hago así. 1, aquí, ¿verdad? 2, 3, 4. Vamos a suponer que ahí, en 4 ciclos, o mejor dicho, 4 vueltas. En 4 ciclos o vueltas, se cumple un segundo. Entonces, eso significa que la frecuencia en eso que está ahí es de 4 Hz, porque el Hz es la unidad de frecuencia. Hz, así se escribe. Hertz, creo que así. Sí, creo que así. Pero generalmente se pone con un símbolo que es HZ. Entonces, la frecuencia se mide en Hz y el periodo se mide en segundos. Entonces, eso es lo que quiere decir la frecuencia. Si en un segundo la piedra da 4 giros, eso significa 4 Hz. Entonces, ahí es que ustedes se dan cuenta que son inversos. El periodo es el tiempo que dura la piedra en dar una vuelta. Y la frecuencia es la cantidad de vueltas que da la piedra con relación a un segundo. O sea, eso es la teoría. Ok, entonces, ya, ahí está esa parte. Ahora vamos con esto, miren. Vamos con esto. Estas, con las fórmulas del movimiento circular uniforme. Asimismo, ¿se acuerdan que anteriormente teníamos las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme? Que eran así, ¿verdad? Velocidad final igual velocidad inicial más A por T. Otra era velocidad
final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 AT. Después, X igual a velocidad inicial por T más un medio de aceleración por T cuadrado. Y X igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por T. Estas fórmulas que están aquí, que ya nosotros trabajamos, eso ya fue hace ya un tiempo, estas fórmulas que están aquí, son las fórmulas correspondientes al movimiento rectilíneo, circular, rectilíneo uniforme. Segundito. Entonces, ¿qué ocurre? Que el movimiento circular uniforme también tiene sus fórmulas, que son estas. Estas que están aquí. Y esas que están ahí, si se dan cuenta, son, como quien dice, idénticas a la que tenemos a la derecha, a la que yo puse a la derecha. O sea, miren, esto es velocidad angular final. Esto es velocidad angular inicial. Esto que está aquí es, lo que pasa es que yo la puse como A alfa, aquí la presenta como una alfa. Es lo mismo. Esta es la velocidad, la aceleración angular. Y aquí tenemos el tiempo, ¿verdad? Pero mírenla aquí. Son idénticas. Si se dan cuenta, las fórmulas del movimiento angular son idénticas a las fórmulas del movimiento rectilíneo. Si se dan cuenta, la única diferencia es que aquí utilizamos velocidad inicial, velocidad final, y aquí utilizamos velocidad angular inicial y velocidad angular final. Aquí utilizamos aceleración angular y aquí utiliza, no, aceleración, disculpe, normal, aceleración normal. Y aquí utilizamos aceleración angular. Esa es la única, bueno, y también utilizamos, en vez de X, aquí se utiliza X, aquí utilizamos desplazamiento angular. Míralo ahí. ¿Ven? Entonces, son la misma fórmula, la mimita. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es que me voy a concentrar en, en, en una parte muy, pero muy importante, porque ya yo veo que no me va a dar tiempo para el ejercicio, que es el asunto de las revoluciones por minuto. Ustedes se van a encontrar alguno que otro ejercicio, que le diga 5 RPM. Asimismo, como los radianes y los ángulos. Radianes, yo lo podía convertir en ángulo o en ángulo en radian. ¿Se acuerdan? Lo de grado y radian. Los RPM es una forma que se puede convertir. R significa revolución, que revolución es igual a vueltas. O sea, 5 RPM significa 5 vueltas por minuto. O sea, en un minuto, 5 vueltas. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. O sea, si yo tengo esta piedra moviéndose, lo que me quiere decir es que por cada minuto esto me va a dar 5 vueltas. Eso es lo que quiere decir RPM, 5 RPM. Entonces, estos RPM yo lo puedo convertir a radian sobre minuto.
bueno, radian sobre segundo. O sea, el RPM lo que significa es velocidad angular. Lo que pasa es que esta velocidad angular no está en radianes sobre segundo, sino en revoluciones por minuto. Entonces, cuando a mí me dan la velocidad angular en revoluciones, yo tengo que convertirla a radianes sobre segundo. Y es bien fácil convertir. Miren cómo. Primero, déjenme ponerlo aquí. 5 vueltas sobre minuto. Eso es lo que quiere decir RPM, ¿verdad? Lo voy a poner aquí arriba. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es convertir los minutos en 60 segundos. O sea, 5 vueltas sobre segundo. No, segundo no, disculpen. Sobre 60 segundos. Y luego lo que hay que hacer es dividir 5 entre 6, entre 60, disculpen. Da 0.08, 0.08. 0.08 vueltas sobre segundo. O sea, eso sería como si fuera 0.08 revoluciones por segundo, RPS. Entonces, esto es lo que representa 0.08 radianes sobre segundo. Ahora sí, porque la vueltas. O sea, vuelta significa radian. Ah, pues me faltó algo, espérense, dame un segundito, me faltó algo. Una vuelta es igual a 2pi. 2pi. Eso fue lo que me faltó, 2pi. ¿Por qué? Porque la mitad de la circunferencia es igual a un pi. Significa que cuando se completa la circunferencia, ¿verdad? Cuando se completa entera, entonces significa 2pi. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, luego que ustedes encuentran el RPS, lo multiplican por 2pi radian. ¿Verdad? Entonces ahí ustedes tienen, yo creo que mejor, yo creo que así no sería muy bueno. Déjenme mejor volver un poquito para atrás para explicarle esto. Miren. Mejor así. Sí, porque creo que lo estoy enredando un poquito, pero no, miren. Una vuelta significa 2pi. Lo voy a poner aquí. 2pi. Ahora sí. Radian. Es mejor así. Entonces, ahora sí. Multiplico 5 por 2 y lo divido entre 60. Ahora sí. Ahora es más fácil de entender. 5 por 2 igual a 10 entre 60 da 0.17. 0.17 pi radian sobre segundo. Ahora sí. Significa que el 5 RPM es igual a 0.17 pi radian sobre segundo. Y de esa forma es que nosotros podemos convertir de RPM a radian sobre segundo.
solamente ustedes, no importa qué número ustedes tengan aquí, vamos a suponer 32.5 RPM, siempre van a poner en R, revolución, van a poner 2pi y en minutos ustedes van a poner 60 segundos. Recuerden que aquí dice RPM, revoluciones por minuto, pero recuerden que el minuto va abajo, ¿verdad? Esto es radiánico. Entonces solamente es multiplicar el 32.5 por 2 y dividirlo entre 60. Eso da 1.08 pi, no se pueden olvidar del pi, radian sobre segundo. Entonces, de esa forma es que pueden convertir. ¿Ven? Porque hay ejercicios que nos vamos a encontrar con eso. Nos vamos a encontrar con eso de las revoluciones por minuto. Ok. Bien. No me dio tiempo a hacer el ejercicio, porque faltan 4 minutos, pero no importa. Ya para la próxima, vamos a hacer ejercicio con estas fórmulas que están aquí. Como esta que está aquí, pero mejor lo dejo para la próxima. Vamos a ver. Preguntas. Ajá. ¿Quién es? Ah, Diana, dime. Sí. Primero, en lo de los hertz, ¿siempre será cuántas vueltas se da en un segundo o eso podrá variar? Sí, no. La frecuencia es así. La frecuencia es la cantidad de vueltas que se da en un segundo. Vamos a suponer que tú tienes 4.5 Hz. Eso significa 4 vueltas y media en un segundo. Ok. Bien. ¿Y la aceleración angular será constante? Porque, por ejemplo, en el movimiento rectilíneo uniforme era constante, que era la gravedad. Bueno, aquí la velocidad angular, aunque es constante para el movimiento completo, puede aparecer que la velocidad angular cambie en algunos puntos, pero en el movimiento completo sería constante. Eso lo vamos a ver en los ejercicios. Ok, Sí. Gracias. Ok, vamos a ver. ¿Qué más? Pregunta. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos.